en el Congreso, les pagaron a todos los trabajadores sin excepción, todos los trabajadores de todos los niveles, 2 UITs en menos de 6 meses. Les pagaron. Por eso es que Keiko Fujimori ¿no?, en mejor condición que Alberto Fujimori. Alberto Fujimori tuvo que dar un autogolpe de Estado para capturar las instituciones, mientras ella ya llega con instituciones capturadas. Ella ya no necesita hacer lo mismo. Exactamente. Pero no a la municipalidad, no, va a ser en cuerpo ajeno. Ahí tenemos el anuncio. Como teniente alcalde de Lima Metropolitana, acompañando al doctor Luis Rubio, el fundador de Hospitales Solidarios. El mensaje más bien del candidato alcalde Luis Rubio, porque supone que él va a ser la cabeza de ese nuevo tren electoral, y anunciando que lo acompañará Rafael López Aliaga como teniente alcalde. Pero no, este mensaje, así es, desnuda absolutamente, no muestra cuál es el plan y quién manda. Eres malo tú, Dani. ¿Cómo vas a decir tren electoral? No menciones los trenes, por favor, que es una mala palabra. Es una mala palabra con López Aliaga. Y según el certificado de necropsia, la causa de la muerte es asfixia mecánica por ahorcamiento. A partir de este documento es que la policía ha dicho que se trata de suicidio. Ahí está la declaración de Arriola. Aún cuando tenemos este certificado de necropsia, estamos hablando de una persona que se ha quitado la vida. O sea, es una asfixia mecánica por ahorcamiento. Entonces desaparece definitivamente la figura del homicidio. No hay mano ajena acá. Desaparece definitivamente la hipótesis del homicidio. No hay mano ajena, señor fiscal general de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Arriola, ya concluyó. Ya esto terminó. ¡Caso cerrado! Diría a Keiko Fujimori, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita. Después de tanto, ¿no?, de tantos años, es otra persona, o sea, la Elian de Pituquitos, Limeños, ¿no? Han pasado muchos años y también mucho sufrimiento. No estoy valorando si se lo merecían o no. Por supuesto que Toledo tiene que pagar por lo que hizo, más con esta confesión, pero pues qué duro, ¿no? Ya oírla así, ya reconciliémonos al final de la vida de Toledo. Con esos 76 votos, me parece que se puede interpelar y censurar ministros. Por ejemplo, Keiko Fujimori se lo hizo a PPK desde el primer día. Hizo una oposición de censuras de ministros una tras otra. Y que si este Congreso y esta alianza de oposición se lo planteara, podrían hacer lo mismo. ¿Qué opina de eso? Dicho eso, nosotros nos esforzamos por dialogar con el partido del señor Belmont, con Justos por el Perú y nosotros tres. Somos tres fuerzas que debemos hacer el máximo de unidad y de coherencia en todo. Sobre esa base podemos conversar. Sí, pero con otras fuerzas, sin excluir a nadie. ¿Usted se considera una víctima de Fuerza Popular? Bueno, no solamente soy víctima, hay varias víctimas de lo que es el fujimorismo de los años 90 y lo que ha venido en esta nueva versión con el gobierno de Dina Boluarte y seguramente lo que vendrá en estos 5 años de ser el caso. Y luego viene este proyecto, ¿cierto? En realidad, parte de un paquete. Me parece que es parte de un paquete porque se está queriendo abrir una nueva como puerto ventana para darle la posibilidad a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía que en este momento están enfrentando procesos militares. La indolencia más absoluta, ¿sí? Nadie corrió, haya pasado lo que haya pasado en esa comisaría, nadie corría, nadie uniformado corría. Ven que lo están sacando, nadie reacciona, nadie arranca, lo tienen tirado en la tolva de una camioneta de la policía. Terminó. Ni para tratar a un menor de edad hay protocolos. Los padres no fueron informados, se enteraron por los vecinos, tienen que estar custodiados de una manera determinada. Nada se cumplió, ni tan siquiera correr.
Buenas noches. Buen golpe también. Bueno, bienvenidos todos a una nueva edición de Réplica. Vamos a ponernos serios porque tenemos un programa bien chévere. Vamos a darle la bienvenida primero a nuestros amigos que ya se están conectando. ¿Quién llegó primero? A ver, vamos a tomar lista acá. A pasar revista. Bueno, Will Express llegó primero. Luego llegó Fernando Montalbán, Goniliendo, Rosa Delgado también, Psycop también, nuestro querido Psycop también llegó. Dice, buenas noches Epicentro, falta poco más de un mes para tener nueva presidenta, efectivamente. Hoy estamos 22 de junio. También está Martas López de Castilla y siguen llegando más epicéntricos y epicéntricas al programa de hoy. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, creo que hay que empezar con una noticia policial. No solemos empezar con esto, pero ha sido de verdad bien alarmante lo que ha sucedido hoy en el centro de Lima. Además, nada menos que en el centro de Lima. Bueno, hubo un asalto a balazos a un cambista en plena iglesia La Merced en el Jirón de la Unión. Según lo que ha informado la policía, el cambista se llama Julio Eduardo de la Cruz Tagle, de 65 años, quien fue interceptado por 4 delincuentes en Jirón de la Unión. Él intentó resistirse al robo e ingresó a la iglesia La Merced para ponerse a salvo. Sin embargo, los delincuentes ingresaron tras él, realizaron varios disparos, lo que generó terror. En el video vemos el momento de la huida. Finalmente lograron arrebatarle 52.000 soles en efectivo al taxista. Al cambista. Está entre Jirón de la Unión y Miro Quesada, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, la víctima resultó herida y fue trasladada al Hospital Loaiza para recibir atención médica. Fue herida de bala, ¿no? Después de este asalto a tiros en nada menos que dentro de una iglesia, dentro de la iglesia La Merced. Y aquí, mire, la imagen de la captura es rarísima. Él es el delincuente caminando con el arma en la mano. A un policía que camina a su costado, que corre a su costado, trota a su misma velocidad, pero no se le acerca, no lo interviene, ni nada. Un tipo con scooter va atrás también bien peligroso, ¿no? Sí, absolutamente. Pero lo sigue. Este señor le ha podido disparar a cualquiera. Sí, a cualquiera. ¿No? Me parece que en un momento hay un disparo al aire, cuando ya lo intervienen efectivamente, ¿no? Pero no entiendo el protocolo de la policía. Ahí llega un motorizado y está con la pistola, mira, le encañona al policía. Lo trata de golpear, ahí hay un disparo al aire y ahí los policías finalmente lo siguen, le apuntan con el arma y logran reducirlo. Sí hay un disparo. Sí. Pero un protocolo de lo más raro o una falta de protocolo total, ¿no? La forma de intervenir al delincuente. O sea, el policía porque es policía, el de chaleco verde, que lo enfrentó, que se colocó frente a él, exactamente frente a él a 1,5 metros, ha podido ser impactado, ¿no? De manera mortal. Felizmente no ocurrió. Totalmente, bien peligroso. Pero como tú dices, ¿no? El protocolo no sé, da la sensación de que por suerte no ha ocurrido nada, pero deja la sensación de que pudo ser de otra forma, ¿no? La maniobra pudo haber sido distinta precisamente para evitar eso, porque el delincuente dispara directamente. Dispara, sí. Ha podido terminar muy mal esto, ¿no? Peor de lo que terminó, porque el cambista está herido. No ocurrió nada de eso. Por suerte no ocurrió. Bueno, y esto es en el centro. La cámara es de la Municipalidad de Lima. Esto ocurrió en el centro de Lima. ¿Qué ha pasado con la seguridad? ¿Qué está pasando con la seguridad en el centro de Lima? Hay noticias con el tráfico. ¿Qué está pasando con el orden? En fin, con varias cosas, con varios de los problemas que Lima arrastra desde hace mucho tiempo y que aún no tienen solución. Ha habido solamente desde el 2003, David, desde el 2000 en adelante, son 25 años. Ha habido 2 gobiernos de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda, un gobierno de Susana Villarán, otra vez un tercer gobierno municipal de Luis Castañeda, luego de Jorge Muñoz, luego de Rafael López Aliaga, esto que ahora está terminando el subteniente alcalde. Y bueno, y ahora López Aliaga quiere volver otra vez a la Municipalidad de Lima. Luego de haber convertido a Lima en potencia mundial como prometió, ¿no? Sí, ahí está la potencia mundial. Ahora quiere volver otra vez a la Municipalidad de Lima. Pero ojalá que esta vez sí haya planteamientos serios, de verdad, que apunten al corazón de la criminalidad y ojalá que no haya esta vez propuestas de maceteros o de drones explosivos, ¿no?
para combatir la seguridad, porque de esa manera no se resuelve el problema de fondo. De esa manera no hay absolutamente ninguna solución. Y ahora quiere volver el señor. Que no lo era, además, usando una trampita, ¿no? Porque no debería poder reelegirse, porque él, a pesar de que renunció para postular a la presidencia, fue electo alcalde de Lima en la última elección, y eso le impide reelegirse, pero va a usar un truquito que ya sabemos cuál es y que más adelante vamos a comentar en profundidad, ¿no? Así es. Pero está desatado en las redes, ¿no? Vamos a Como hablar siempre, aquí ¿no? con una experta en el tema electoral. Ella ocupó un cargo importante, fue secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Y ella nos va a decir si puede o no puede el señor López Aliaga postular como teniente alcalde, ¿no? Ya que ha sido electo senador de la República. Vamos a ver precisamente nuestra miniatura, Ricardo, que va por ahí la cosa, que es lo que nos preguntamos y lo vamos a responder más adelante. ¿Puede o no puede postular? ¿Puede o no puede el señor López Aliaga? A ver, pongamos nuestra miniatura. ¿Cómo vamos con eso, con la miniatura? Bueno, si no está, no hay problema, seguimos. Ahí está. ¿Puede postular? Ahí está. La pregunta del millón. Y hoy vamos a estar con Alexandra Marallanos, ¿no? Que es exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, para analizar esta jugada, esta trampita que quiere hacer López Aliaga para volver a ser alcalde de Lima. Pero claro, el tema, y nos preguntábamos por las propuestas, ¿no? ¿Va a haber propuestas ahora? Porque como ha empezado el señor López Aliaga, es lo de siempre, ¿eh? El ataque, el insulto y todo lo demás, ¿no? Y el uso de trolls y ha empezado con ataques furibundos. O sea, se la agarró inicialmente, son 22 candidatos, pero ahorita ha empezado con Francis Allison y con Carlos Bruce. Más duro ha sido obviamente con Francis Allison. Y hemos hecho una pequeña selección de sus últimos tweets, apenas de los 2 últimos días. Ahí está, David. A ver, dice, la historia no miente, un hashtag, ¿no? En junio de 2009, Francis Allison dejó la alcaldía de Magdalena para asumir como ministro de Vivienda de Alan García. Tras dejar el municipio, fue vacado por incompatibilidad. Renunció meses después por el caso Business Track. La memoria importa. Y pone ahí una especie de infografía hecha con inteligencia artificial de este caso en el que Francis Allison dejó la alcaldía de Magdalena para postular, como diciendo, si él lo hizo, ahora ¿cómo me va a criticar? Él también renunció a la alcaldía de Magdalena para ocupar un ministerio y yo renuncié para postular a la presidencia. Claro. Vamos con el siguiente tuit. Del señor López Aliaga. Esta joyita, esta joyita, otra vez refiriéndose a Francis Allison, que está abajo, sale a hablar de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga habla de sí mismo, ¿no? Y quiere postular a la alcaldía de Lima. Si el cinismo tuviera nombre, y entonces allí, ¿cómo se dice? Tuiteado, linkeado, parte de un reportaje justamente que tiene que ver con los fondos que en su momento trajo, ¿no? En efectivo, Francis Allison de Estados Unidos, en un viaje que hizo siendo el ministro de Alan García. Vamos con el siguiente tuit. A su madre. A ver, urgente. Francis Allison no tiene ni un gramo de autoridad moral para criticar a Rafael. En tercera persona habla, ¿no? Sí. El mismo que en 2009 salió en primera plana de ojo con el titular Allison preso en Miami por intentar sacar $50,000 no declarados junto a su esposa. Fue detenido, pagó fianza, usó grillete electrónico y se declaró culpable. Renunció como ministro de Alan García metido en escándalos. Es cínico. Quien pasó Navidad y Año Nuevo detenido no puede dar lecciones de ética a nadie. Lima rechaza joyitas con prontuario. Este sujeto siempre del lado incorrecto de la historia. Toledo, Llanta, PPK, Vizcarra, Castillo, Sánchez. ¡Qué asco!, pone Rafael López Aliaga. Ok. Y siguiente tuit. Y ahora contra Carlos Bruce, ¿no? Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra. Ahí faltan 2 puntos, ¿no? Abre comillas. Es la cita, allí López Aliaga está citando a Carlos Bruce, ¿no? Martín Vizcarra es un exgobernador de Moquegua muy exitoso y por lo tanto tiene todas las capacidades de dirigir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bruce, cierra comillas, y luego vuelve López Aliaga. Bruce siempre está ligado a los poderes de turno, es un progre caviar, viene de las filas del toledismo. Claro, lo que faltó allí es el contexto, ¿no? Esa es una frase de Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra,
entonces vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, Claro. cuando asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones allá por el lejano año 2016. Y cuando no se conocían las denuncias por las que está preso hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, en 2016, ¿no? Hace 10 años. En fin, hay varios. Tenemos, Mariano, la respuesta que le hace Sí. en el comercio Francis Allison, porque claro, había mencionado en un tuit que no lo tenemos aquí, López Aliaga a la esposa de Allison. Entonces Allison le responde de esta manera. Vamos a verlo. Vamos a ver si lo tenemos. Pov, porque quiere seguir. No. Y hablando de cobardía, Rafael López Aliaga, no te vuelvas a meter con mi esposa, la madre de mis hijos. Porque yo sé que te encanta insultar a las mujeres que no tienen quien las defienda, pero en mi caso te equivocas. Porque mi esposa sí tiene quien la defienda. Sacamos eso Y la porque tiene defienda música. incluso Sacamos con su eso porque vida. tiene música. Era la entrevista que le dio al comercio, sí. Ahí decía, esa era la cuenta de TikTok del comercio, pero en realidad la fuente es el comercio. Nos faltó la disculpa del caso, colocar allí fuente el comercio. Pero en todo caso, David, yo siempre digo, ¿no? O sea, el señor López Aliaga siempre llega tarde a las denuncias de este tipo porque esto del señor Allison se conoce desde el año 2009, ¿no? Los que trabajamos en periodismo desde hace varios años sabemos de este caso, hemos cubierto este caso, hemos informado sobre este caso. ¿Algún tuit recuerdas del señor López Aliaga? Era regidor metropolitano en el año 2009. ¿Algún No, tuit? claro, era perfil bajo, ¿no? Totalmente. ¿Algún enfrentamiento contra Odebrecht, por ejemplo? ¿Algún acto de alguna expresión de indignación por lo que pasó con el ministro Francis Allison? Nada. 2009, era regidor. Nada. De Luis Castañeda. Nada, ¿no? Nada. Mira, aquí Psycop dice, ya había olvidado los tweets de López Aliaga con su firma final, asco. Porque escribe, ¿no? Un montón de cosas y al final pone asco. Ah, mira. Como su firma. No había reparado en eso. Sí. No había reparado en eso. Pero bueno. Pero bueno, tenemos un tema más antes de pasar a la entrevista porque la Procuraduría ha denunciado a Hernando Ceballos, el ex candidato de Juntos por el Perú, por opinar, básicamente, atribuyéndole una grave perturbación al orden público, parecido a lo de Claudia Cisneros, ¿no? Sí. Tenemos un tuit de Epicentro que da cuenta de parece, eso. ¿no? Sí. Ahí está, dice, necesitamos movilizarnos. Las frases que dijo Hernando Ceballos y que han motivado esta denuncia. Necesitamos movilizarnos. Quieren robarnos la democracia. La democracia hay que defenderla. No les regalaremos el esfuerzo del pueblo. Por decir este tipo de expresiones, el procurador en delitos de orden público, Moisés Vega de la Cruz, ha denunciado por grave perturbación del orden público al candidato de Juntos por el Perú, Hernando Ceballos. La denuncia por otras expresiones se extiende a otras 8 personas, entre ellas la periodista Claudia Cisneros y Antauro Humala. A ver, ¿cómo te van a denunciar por una grave alteración al orden público por decir la democracia hay que defenderla? Quieren robarnos la democracia, necesitamos movilizarnos. Ahí están las frases. Ahí están, en el documento. Grave perturbación al orden público. ¿Qué es esto? Es un caldo de cultivo de verdad para atemorizar, amedrentar a la gente y que no salgan a protestar. Para escarmentar a quienes quieran salir a protestar. Lo cual es un derecho legítimo, claro. Ojo con eso. Sí. A convocar. Y esto va de la mano con aquellos proyectos que decían las movilizaciones que terminen en violencia, ¿no es cierto? Los que participen en las convocatorias, medios incluidos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Todo esto está absolutamente vinculado a lo que ya se había visto antes en el Congreso. Pero vamos a ver más adelante el escenario electoral, ¿no? Ahora vamos a hablarles a propósito de la falta de seguridad, de un tema grave. De un tema muy grave, vamos pidiéndolo, Mariano, por favor, a nuestro invitado que pase y que tome posición aquí, por favor, porque aquí lo esperamos. Pero el tema grave que nosotros queremos contarles es que ustedes conocen el INGEMET, ¿no es cierto? Que es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que es una entidad pública. El INGEMET ha admitido a trámite, o sea, ha aceptado para trámite. Adelante, por favor.
nuevas solicitudes de concesión minera. ¿En dónde? En el río Nanay, en la cuenca del río Nanay, en Loreto. ¿Esto está permitido? ¿Mm? A pesar, David, de que existe un decreto supremo del año 2024 que suspende el otorgamiento de petitorios mineros en la zona del Nanay, ¿no? ¿Hasta cuándo? Esta prohibición rige hasta noviembre de este año. Todavía falta, pero ya se están admitiendo a trámite nuevos petitorios. Entonces, se trata de los petitorios mineros llamados Achuni y Jaguar Dorado, que fueron presentados en noviembre del año pasado, hace medio año. Lógicamente, esta situación es muy preocupante, es grave. Nadie sabe por qué Ingemed está admitiendo a trámite estos pedidos o estos petitorios. Vamos a hablar ahora mismo, que ya está aquí con nosotros, con el señor José Manuyama, a quien le damos la bienvenida. El señor José Manuyama es coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, de la ciudad de Iquitos, y también está conectada con nosotros la abogada del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay. No sé si estamos con ella ya. Ahí estamos con la doctora Karina Garay y también le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora. Bienvenida, ¿cómo está? Porque en realidad la decisión de Ingemed de aceptar petitorios, de admitir a trámite petitorios de esta naturaleza en el río Nanay, pues nos hace preguntarnos sobre qué base legal lo hace. Entonces, le damos la bienvenida, señor Manuyama, y le trasladamos la pregunta. ¿Sobre qué base hace esto Ingemed? Buenas noches. Mira, esta situación que acabamos de enterarnos nosotros ya viene desde inicios de este año, ¿no? Donde Ingemed, vulnerando su propia normativa, porque es Energía y Minas quien saca un decreto que suspende concesiones mineras, pero además en ríos amazónicos no se puede hacer minería. O sea, ya hay una violación de la misma ley en el tema, pero a la vez hay una sentencia judicial que ha cancelado una concesión hace 2 años atrás porque pone en riesgo precisamente la vida de 500.000 de personas que dependen del río Nanay. Ese es el agua que abastece de agua potable de Iquitos, ¿no? Ese río, ¿no? A todo Iquitos, ¿no? Debe ser la ciudad. Iquitos es la ciudad que más depende de un río, su agua potable, y es 500.000 de habitantes. Entonces, en este río ya existe minería, con la cual la población viene luchando de manera sistemática durante varios años. El propio Estado ha generado emergencias ambientales en el río Nanay. Contra todo esto, contra el sector y otros sectores, Ingemed tramita 2 petitorios más, abiertamente. 2 más. O sea, estos 2 petitorios que acabas de mencionar, abiertamente en contra de todo sentido común. ¿Cuántos son en total los que están en trámite? 2 ahora. 2 ahora. Y se entiende que puede haber mucho más, porque esas concesiones son la puerta al aceleramiento de la mineralización de Loreto, ¿no? Que hasta cierto punto se ha mantenido, se mantenía un poco al margen de la presión minera, pero hoy ya vemos que no es así. Y este tipo de medidas del propio Estado lo que va a hacer es acelerar la degradación de la Amazonía. Doctora Garay, una pregunta. ¿Por qué se emitió este decreto supremo en el año 2024 suspendiendo el otorgamiento de petitorios mineros en esta zona hasta noviembre del 2026? ¿Cuál fue la razón de este decreto supremo que ahora se está incumpliendo por parte de Ingemed? Bueno, primero, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quiero explicarles un poquito. Hace 3 años atrás, aproximadamente, en Iquitos surgió una preocupación grave por el tema de la minería, ojo, minería formal, minería legal, que se podría estar realizando en el río Nanay, en vista de que sabemos que es una actividad que obviamente contamina y trae muchos riesgos para la integridad, por así decirlo, del cuerpo de agua que abastece de agua potable a toda la región. Y es así
que a raíz de esto, ante las protestas que tuvo el pueblo de Loreto, el pueblo de Iquitos, es que el gobierno toma la medida de suspender el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esta suspensión tiene un tiempo Así de sea hasta actividad, noviembre de este año. Disculpe, doctora, la interrupción. Así sean empresas formales constituidas. Exactamente. No se le puede dar a nadie una concesión, un petitorio minero en la cuenca del Nanay. Ok. Ya tenemos, como lo dijo el señor José, una sentencia que también anuló una concesión que se dio en el río Nanay, justamente porque se determinó de que toda esta actividad pone en riesgo el cuerpo de agua. Aún así, existiendo esta norma, un decreto supremo que es el 022-2024 emitido por el Ministerio de Energía y Minas, increíblemente el INGEMET en el mes de noviembre del 2025 ha empezado a tramitar dos petitorios mineros. ¿Para qué? Para extracción de material metálico. ¿Qué quiere decir esto? Oro. Es decir, el INGEMET, siendo un órgano estatal, siendo un órgano que pertenece al propio Ministerio de Energía y Minas, desconoce la propia norma que se ha dado. ¿En qué estamos? O sea, es el Estado quien está desconociendo una ley que es de cumplimiento obligatorio. Característica de la ley, cumplimiento obligatorio de todos los peruanos y especialmente de los organismos del Estado. ¿Cómo nos enteramos de ello? El decreto supremo el decreto supremo ha sido emitido por Energía y Minas. Y usted está recordando que INGEMET pertenece al sector Energía y Minas. Así es, exactamente. Y es que la población y nosotros nos enteramos de ello cuando ya salen las publicaciones, es decir, el trámite está avanzado, ni siquiera es a decir, recién presentaron y todavía puede haber un primer pronunciamiento. No, es un trámite avanzado. Publicaciones, nosotros nos enteramos por publicaciones que se dan en el diario regional, que es La Región en Loreto, y ahí es que sale que se están anunciando si es que hay alguna oposición. Y obviamente es ahí donde nosotros nos llama la atención y presentamos, sí, la oposición administrativa correspondiente para que se declare nulo este procedimiento porque es completamente ilegal. Además, entiendo que esto se da en un contexto en el que la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado ampliar el estado de emergencia para reforzar acciones contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, ¿no? Que está en peligro y digamos, están los mineros ilegales al acecho, con todo lo que representa en términos de peligro para la biodiversidad y para las comunidades que viven y que beben sus aguas. Exactamente. Si hay una declaratoria de emergencia en la cuenca del Nanay, es justamente porque la actividad minera, que es totalmente ilícita, toda la que se desarrolla allá, pone en riesgo, pone en peligro la única fuente de agua potable de la ciudad de Iquitos y las comunidades aledañas a la cuenca. Si se contamina ese río, ¿de qué va a vivir las personas de Iquitos? Entonces, esa es la gravedad, esa es la llamada de atención y no es posible que el propio Estado sea quien vulnere una ley que ellos mismos han dado. Ahora, señor Manoyama, bueno, algunos podrían decirle, bueno, pero ustedes deberían sentirse satisfechos de que más bien permitan el ingreso de una empresa formal, porque ellos no son ilegales. Ustedes deberían temerles más bien a los ilegales y rechazarlos a ellos, no a los legales. ¿Qué respondería? Mira, justamente hace unos días la Fiscalía intervino una casa en Iquitos, donde se estaría preparando insumos para la minería ilegal. ¿Así? Al parecer el responsable de ese predio es alguien que tuvo la concesión y es el Poder Judicial quien lo ha suspendido. O sea, imagínate ese nivel de formalización que traería, garantizando que, o sea, no hay ninguna garantía. No sé si explico bien. Sí. Claro, claro. O sea, han intervenido una persona que era formal,
con insumos para practicar minería ilegal. Claro, y eso- por lo muestra tanto- que la división entre ambas cosas es Así es. intenue. Y por ¿no? lo tanto, usted no confía en que esto sea estrictamente formal. Claro, los hechos, ¿no? Vemos, ahí están los hechos, claramente. Pero además está prohibido hacer minería en ríos amazónicos. Entonces agua, ahí no claro. no entra el reinfo ni nada de esas cosas. Ujú. Simplemente hay que acatar la norma. Ujú. Además hay 2 ordenanzas regionales que prohíben hacer minería en el río Nanay por la importancia que tiene. El río Nanay tiene una reserva nacional que se llama Alpaguayo Millán en la parte baja. Tiene un ACR, que es una área de conservación regional en la parte alta, creada precisamente para eso. Y entonces, ¿cómo es posible que el propio Estado contribuye directa o indirectamente a la minería ilegal y también, entre comillas, a la minería legal, ¿no? Ujú. Eso es en realidad la puerta de la devastación de este río y de la gente que ya está contaminándose, porque existen estudios científicos que demuestran que hay personas con metales pesados en la cuenca del río Nanaya. Y hay estudios científicos también que los peces, de los cuales se hace ceviche, por ejemplo, ya tienen metales pesados. O sea, hay un daño ya haciéndose en el río Nanay. Y acá tenemos un sector del Estado que lo que hace es acelerar este daño, multiplicar los daños y no sabemos qué va a pasar. Por eso se habla, quizá mi región, pero en realidad casi todo el país, pero la Amazonía se está convirtiendo en la nueva Minamata, ¿no? Porque este caso internacional de Minamata. Que generó todo este convenio internacional contra el uso de mercurio, pues ahora la Amazonía está entrando fuertemente a ese nivel de contaminación que ataca a todos los seres vivos. Esto no puede pasar. Y cabe la posibilidad, doctora Garay, de que Ingemed diga, bueno, es solamente un tema administrativo. Acá estamos admitiendo, acá no estamos otorgando la concesión. ¿Cabe la posibilidad de que la respuesta sea formalista y vaya por allí? Bueno, en realidad es lo que queremos, de que Ingemed, quiero suponer, de que ha tomado esta decisión, estos trámites, porque sabemos que hubieron muchos cambios en la dirección los últimos meses y que haya desconocido esta norma. Bueno, puede ser un error de ellos, pero están a tiempo de poder enmendar ese error. Lo que hemos solicitado es la nulidad de todos estos procedimientos, tanto del petitorio Achuni como del petitorio Jaguar Dorado. Entonces, lo que corresponde es que Ingemed responda a nuestra petición declarándola fundada y la nulidad de estas 2 concesiones. Yo quisiera aclararles algo que dijo el señor José para indignarnos un poquito más. Lo que menciona el señor José es que cuando nosotros recurrimos al Poder Judicial para solicitar la nulidad de la concesión que se había otorgado en el río Nanay, llamada Midas Gaddafi, la Sala Civil de Loreto declaró fundada nuestra demanda y ordenó que es la nulidad de esta concesión. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la cuenca del río Nanay, porque la minería, indirecta o indirectamente, es una actividad que va a generar ese riesgo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque por más que les digamos, no trabajen en el río, igual hay desechos, hay contaminación por mercurio que afecta. Pero ¿qué es lo indignante? Que la semana pasada, a pesar de que se emitió esta sentencia el año pasado, hace un año, la Fiscalía de Medio Ambiente realiza una intervención en una vivienda en Loreto, donde encuentra a esta empresa con maquinaria, con mercurio para minería. Entonces, ¿qué quiere decir? De que a la empresa no le importa que tenga una sentencia en su contra. Bien, no seamos formales, seamos ilegales. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Los mineros, muchos de ellos, se basan en la formalidad, entre comillas, para realizar actividad ilícita. Es decir, para realizar actividad en lugares prohibidos, como son los ríos, como son las áreas naturales protegidas, como son, por ejemplo, concesiones que no les pertenecen. Entonces, ¿qué nos garantiza, como dice el señor José, de que al otorgar autorizaciones a mineros supuestamente formales, estos respeten todas las condiciones ambientales que deben existir para realizar la actividad?
Claro, una de las cosas que se cuestionaba del reinfo, ¿no? Que el reinfo se utiliza para decir, estoy en proceso de formalización, entonces mientras tanto puedo operar, pero opero en cuerpos de agua, uso mercurio, porque el reinfo me permite operar. Y ahí se convierte en ilegal, en cuerpos de agua. Entonces en estas concesiones es una figura parecida. Bueno, tengo mi concesión, pero ¿quién fiscaliza que lo esté haciendo de la manera legal, que no esté utilizando mercurio, que no esté sacando del río, lo cual es completamente ilegal? O sea, la línea es bien difusa entre lo legal y lo ilegal en estos casos. Totalmente, ¿no? Y además, claro, la doctora señalaba, a menos que no conozcan, ¿no? Son nuevos funcionarios esta norma, pero sería lamentable que no conozcan, por muy nuevos funcionarios que sean, esta norma, ¿no? Quiere ser bien pensada la doctora. Exacto, ¿no? Porque eso sí sería grave, doctora. Eso sí sería muy grave. ¿Y cuánto tiempo tienen de plazo para evaluar y responder? Por supuesto, porque eso constituye... Sí, primero de que sí, eso sería grave porque como funcionario público, todo funcionario público sabe que tiene que cumplir ciertos deberes y el primer deber es cumplir con la norma. Pero, y también devendría en delito. Esto deviene en delitos funcionales. Y bueno, ellos tienen para responder 30 días hábiles. Las oposiciones fueron presentadas el día 29 de mayo respecto a la concesión al petitorio Jaguar Dorado y el día 2 de junio respecto al petitorio Achuni. Entonces estamos dentro del plazo y esperamos un pronunciamiento que favorezca no solamente la petición administrativa que estamos realizando, sino que favorezca los intereses de Loreto, los intereses de Iquitos y especialmente el respeto a esa cuenca tan importante como es la del Nanay. Bueno, vamos a estar atentos. Por favor, manténganos informados sobre la respuesta que les da finalmente la autoridad sobre este caso. Muchísimas gracias por la entrevista. Si me permite, claro mira, que sí, claro que sí, necesitamos que se pronuncie la Fiscalía de Prevención del Delito, la Contraloría, pero necesitamos también que se pronuncie el ministro de Energía y Minas, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que digan, el Estado es una caricatura o es un aparato que sirve para el bien común. Y nosotros estamos convocando a las reuniones de las organizaciones sociales en Iquitos para que se enteren de lo que está pasando y si tenemos que volver a movilizarnos como lo hemos hecho ante el primer petitorio minero, pues tenemos que hacerlo, porque detrás de esto está nuestra vida, ¿no? No, y con eso no se juega. Tenemos que seguir defendiéndonos, digamos, contra nuestro propio Estado, que es el que en este caso es parte de este proceso depredatorio de la Amazonía. Pues le agradeceríamos que nos informe también cuáles son los siguientes pasos y las decisiones que vayan a tomar las autoridades respecto de las demandas que han presentado y de las exigencias, los pedidos que han hecho. Y por eso les agradecemos mucho, doctora Karina Garay y señor José Monoyama, por haber estado aquí en Epicentro. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a nombre mío y del Observatorio de Minería Ilegal. Gracias, doctora. Bueno, fue la doctora Karina Garay, ¿no? del Observatorio de Minería Ilegal, y el señor José Monoyama. Éxitos y muchas gracias. Manténganos informados. Y manténganos informados. Por supuesto, las puertas de este programa, gracias a usted. Por supuesto, las puertas de este programa están abiertas para los funcionarios de INGEMET que deseen aclarar, explicar, ahondar, qué sé yo, responder, ¿no? Lo que se ha dicho aquí. Pero qué grave realmente. No, gravísimo. Sí. Y antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, una nota breve, porque Daniel Urresti acaba de solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos, que investigue a los jueces que lo condenaron a 12 años de prisión por el asesinato de Hugo Bustillos y que además se ordene un nuevo juicio, porque según él es inocente, a pesar de que está condenado con pruebas y todo, a 12 años de prisión por el asesinato de Hugo Bustillos y a pesar de que fue liberado por la ley de prescripción que aprobó el Congreso, no porque fuera inocente, sino porque el Congreso aprobó una ley que ordenó la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002, entre los cuales estaba el asesinato de Hugo Bustillos. Sí. Pero escuchemos los argumentos de Urresti para luego comentar. Vamos. ¿Podrá hacer? O sea, exijo un nuevo juicio para demostrar mi inocencia. Por eso he pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue a los jueces que me condenaron por el caso Bustillos y que se me someta a un nuevo proceso. Para condenarme se torció la verdad y se ignoraron principios fundamentales del debido proceso
y se cometió una grave injusticia. Quiero que se investigue a los responsables y quiero un nuevo juicio para demostrar. A mí me parece puro show electoral, ¿no? Sí. Como va a ser candidato a la alcaldía de Lima Además, y le van a decir asesino, condenado, entonces se va a decir ahora, no, pero la yo le Comisión pedí a la Interamericana está revisando mi caso, Sí, ¿no? pero además todavía eso, no se puede no, decir o sea, nada. eso no se le puede pedir a la Comisión Interamericana. En todo caso, que se lo pida a la Junta Nacional de Justicia. De repente la Junta Nacional de Justicia sí van a Se animan a admitir ayudar. su caso, ¿no es cierto? Sí, lo van a hacer suyo. No sé, ya que la la Junta Nacional de Justicia podría ser el lugar idóneo, señor Urresti. Pero bueno, ¿puede o no puede postular a la teniente alcaldía de Lima, a la primera regiduría, el señor Rafael López Aliaga? Eso es lo que le vamos a preguntar a una experta en temas electorales, quien además fue secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, la doctora Alexandra Marayano. Le damos la bienvenida y es un gusto estar con ella. Doctora Marayano, buenas noches, bienvenida a Epicentro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué doctora, tal? bienvenida. ¿Cómo está? La polémica no para, la polémica continúa. El señor Francis Allison ha dicho, y otros, ¿no? Han dicho que esta postulación del señor Rafael López Aliaga, electo senador de la República, como teniente alcalde de Lima, es en realidad un fraude. Es un fraude a la Constitución y a la ley. ¿Usted qué análisis ha hecho de esta figura, de la postulación, de esta nueva postulación del señor López Aliaga? Sí, bueno, en realidad lo que está prohibido es la reelección, es decir, ir en el mismo cargo, ¿no? El señor López Aliaga no podría ir nuevamente a un proceso electoral candidateando como alcalde. Como alcalde, pero no hay ningún impedimento, no hay en la ley ni en la norma que establezca la prohibición de que aquellos que fueron alcaldes no pueden ser tenientes alcaldes o no pudieran postular a ser tenientes alcaldes. Lamentablemente es un hecho que se ha repetido en varios procesos de elecciones regionales y municipales, no es el único caso. Claro que en el caso del señor López Aliaga hay un hecho adicional que él ha sido... que es electo senador. Exactamente, pero en otros casos ha sucedido, ¿no? Que alcaldes dejan el cargo, renuncian y en el próximo proceso electoral se convierten en tenientes alcaldes. Y en este caso, considerando que tiene un nuevo cargo, la Voluntad Popular ha dicho que él sea senador, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hay limitación y en qué momento hay más bien luz verde para su postulación? Lo que sucede es que estamos como en un limbo, ¿no? Porque lo primero que tenemos es que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha hecho la proclamación de resultados. Y dentro de esa proclamación de resultados está el señor López Aliaga, ¿no? No es que él mande un documento, porque él mandó una carta notarial declinándose de esta proclamación. Eso no puede hacer el Jurado Nacional. Eso no existe. No puede hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones porque respeta la voluntad popular. Y la voluntad popular precisamente fue elegirlo como senador. Ahora llega un siguiente tramo, que es cuando el Congreso de la República, la Junta Preparatoria, va a juramentar a los senadores que han sido proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí ya el Congreso va a tener que decidir. Lo señaló el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Burneo, que ellos cumplían con la ley, que era la proclamación de resultados. Y ya la otra parte respecto a él, si él juramenta, ya corresponde al Congreso de la República. Ahora, cuando llegue el momento de la juramentación, si él no va, ¿quién juramenta? ¿Su accesitario? O sea, porque nadie lo puede obligar o llevar de grado fuerza a juramentar. Va a tener alguien que ocupar ese lugar. Sí, pero no va a ser de manera inmediata. ¿Por qué? Porque cuando en la Junta Preparatoria, y esto está en el reglamento del Congreso que ha sido modificado por el tema de la bicameralidad, establece que lo que recibe el Congreso son las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones. Y estas credenciales es el primer paso. ¿Por qué? Porque el senador que ingresa o que va a juramentar tiene que llenar una serie de formatos, requisitos. Sin estos formatos ni requisitos no puede juramentar y no puede, vamos a decirlo, ejercer efectivamente este cargo. Entonces, lo que yo supongo es como el señor Aliaga no quiere
formar parte del Senado, él no va a llenar esos formularios, esos formatos, y obviamente tampoco va a ir a juramentar. Entonces ahí se va a producir un vacío. No es que el accesitario va a ir el mismo día y va a juramentar, no. Se va a producir un vacío porque el accesitario no tiene credencial. Quien tiene la credencial es el señor López Aliaga. Entonces yo creo que lo que va a hacer el Congreso es informar al jurado, decirle, el señor no ha juramentado, cuál es la situación, y ahí el jurado tendrá que decir, bueno, no ha juramentado, no ha proclamado, hay una intención del señor de no participar en la bicameralidad, entonces va a tener que expedir una credencial al accesitario, porque sin esa credencial tampoco podría el accesitario ir al Congreso, juramentar y todo el trámite posterior que sigue, ¿no? Ahora, ya están circulando algunas publicidad electoral, propaganda electoral de López Aliaga. Tenemos un pantallazo ahí que hemos visto en las redes de cómo él se promociona junto a quien sería el alcalde, digamos, para la pantalla, ¿no? Ahí está. Equipo R, rumbo a la Municipalidad de Lima, Luchito Rubio y Rafael López Aliaga. Salen los dos, y me imagino que toda la campaña van a ser los dos, porque lo que quiere López Aliaga es que una vez que gane Luchito Rubio la alcaldía, él reemplazarlo. Pero entiendo que él tendría que renunciar, me refiero a Lucho Rubio. ¿O qué otra figura podría haber para que López Aliaga asuma la alcaldía en lugar de Lucho Rubio en caso gane las elecciones de Renovación Popular? Lo que hay es la vacancia, ¿no? Y la vacancia se da por causas específicamente señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Nepotismo, infracción a las restricciones de contratación, no existe la vacancia por incapacidad moral permanente como en el caso del presidente de la República, ¿no? Por enfermedad permanente. Por enfermedad, sí. Pero no por incapacidad moral, ¿no? Ajá. Claro, o sea, tendría que haber una vacancia. Claro, que se dé dentro de las causas, ¿no? Lo que sí es raro es que veamos una publicidad tan evidente entre el alcalde y teniente alcalde, ¿no? Porque generalmente lo que vemos es publicidad que están separadas, ¿no? El proceso claro. ¿no? Entonces llama la atención, pero bueno, veamos qué es lo que sucede después, ¿no? Y si son elegidos. Claro, si son elegidos, ¿no? Si son elegidos. ¿Y por cuánto tiempo, doctora, habría Senado incompleto? ¿Tendríamos un Senado incompleto? En realidad no hay un plazo establecido en la norma. Eso va a depender de las comunicaciones que haya entre el Congreso, entre la Junta Preparatoria y también el Jurado Nacional de Elecciones, porque como mencioné anteriormente, para que el accesitario pueda asumir efectivamente como senador tiene que tener primero una credencial, y la credencial la del Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Pero, o sea, estamos hablando de días, semanas. Sí, pueden ser semanas. No, acordémonos que ellos, me parece que la ceremonia de entrega de credenciales es el 25 y 26 de junio, me parece que de julio. De junio. Es la entrega de credenciales 25 y 26. Pero para que puedan ir al Congreso creo que es 26 de julio, es decir, hay un plazo bastante amplio, entonces posiblemente sea agosto todavía, ¿no? Ahora, como usted señalaba, esto es una manera como de sacarle la vuelta a lo que dice la norma, y que no es la primera vez que se hace, también es la verdad. Pero, ¿usted cree que habría que hacer algún tipo de reforma legislativa para evitar que esto se siga convirtiendo ya en moneda corriente? Sí, claro que sí, porque es un trueque, ¿no? Un periodo estoy yo como alcalde, tú siguiente eres teniente alcalde, y luego al otro periodo invertimos los papeles, ¿no? Entonces es como si le sacáramos la vuelta a la ley, ¿no? Creo que ahí sí deberían haber reformas más precisas, ¿no? Porque todo juega en el mismo círculo, ¿no? Y por ahí se produce la suspensión del alcalde ingresa el teniente alcalde que fue alcalde en el periodo anterior, o la vacancia. Entonces sí, se presta para mucha controversia, ¿no? Y es necesaria una modificación legal. Y otra cosa es este limbo de que como no juramento, ¿no? Entonces no ejerzo el cargo, porque imaginemos que en esta competencia electoral municipal no gane la fórmula del señor López Aliaga, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿va a juramentar como regidor de un alcalde distinto? ¿No? Entonces, para ser parte del consejo. Claro, entonces otra vez no. Otra vez no juramento. No, va a decir no juramento porque quiero postular a la presidencia de la República. Esa figura de ser salir elegido, doctora, pero no juramentar, y por lo tanto no estoy obligado a ejercer el cargo, también requiere de un ajuste, ¿no? O requeriría de un ajuste, ¿no? Sí, yo creo que este proceso electoral nos ha enseñado que hay varios vacíos, ¿no? Y que hay varias deficiencias que tiene nuestro sistema electoral.
Empezando, por ejemplo, por el conteo de votos, que es un poco lento o bastante lento en comparación a Colombia, por ejemplo. Hemos tenido ayer una clara demostración de eso. El tema de la verificación del traslado, las coordinaciones. Entonces, hay una serie de vacíos, hay una serie de mejoras que hay que hacer al proceso electoral. Como consecuencia, creo que ya los ciudadanos hemos sido testigos de lo que ha sucedido en la primera y segunda vuelta. Entonces, sí, hay mejoras que hay que hacer desde la parte operativa hasta la parte jurisdiccional, hasta la parte de entrega de credenciales, de proclamaciones, etcétera. Ahora, hablando de estas irregularidades o presuntas irregularidades que han sucedido en esta elección, Juntos por el Perú acaba de presentar una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, ¿no? A él lo responsabilizan por presuntas irregularidades en el traslado de las actas provenientes del extranjero durante la segunda vuelta. Ese recurso se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el personero legal alterno de la agrupación de Roberto Sánchez. Esta denuncia fue planteada por supuestamente, y voy a citar textualmente, haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las elecciones generales de 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa. Lo que sostiene el partido es que la Cancillería modificó el procedimiento empleado para el envío de material electoral desde el exterior, reemplazando la digitalización de las actas utilizadas en la primera vuelta por su traslado físico mediante valijas diplomáticas, situación que a su criterio habría afectado la cadena de custodia del material electoral. ¿Usted qué opina de esta denuncia y de este cambio que se hizo, ¿no? De no digitalizar, sino trasladar físicamente las actas en valijas diplomáticas? Sí, a ver, parte de los argumentos que sirven de sustento para esta denuncia son los mismos argumentos que están en los pedidos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El tema de la intangibilidad, el tema del traslado, que se ha roto la cadena de custodia, pero que creo que todos hemos sido testigos también que en la audiencia ellos mismos han aceptado que no hay medio probatorio, que esperan que el jurado sea quien estos medios probatorios, y eso no se hace, ¿no? Porque quien alega un hecho tiene que probarlo, y eso es la deficiencia que tiene estos pedidos. Ahora, el tema de que establece la ley es que físicamente tienen que venir las actas electorales a nuestro país, ¿no? El problema, entiendo que es que en la primera vuelta sí hubo una digitación. Hay informes, me parece haber escuchado, de que dicen que hubo un problema, ¿no? Recordemos que también nosotros tuvimos el problema con el SAI aquí en la primera vuelta. Parte de garantizar eso era cambiar. No se ha modificado la norma porque la Ley Orgánica de Elecciones en ninguna parte señala de que se tiene que mandar digitalizadas las actas. Entonces no hay un cambio normativo, no hay una modificación, no se ha alterado la intangibilidad normativa. Lo que hay es temas normativos que no es la primera vez que se da, ¿no? Ya se ha dado en procesos anteriores, sino que aquí obviamente por el contexto en que nos encontramos, esta modificación en la votación de la que hemos sido testigos, entonces eso parte por los argumentos que están señalando Juntos por el Perú, ¿no? Pero, el problema, bueno, sí. El problema para Juntos por el Perú es que ese partido son sus dirigentes los que tienen la carga de la prueba. Exactamente. Entonces no es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene la carga de la prueba. Así es, y ellos han dicho que no tienen cómo probar efectivamente, porque la causa por la que alegan o que piden la nulidad es el fraude, ¿no? Es el fraude. Entonces, para ellos el fraude es la intangibilidad normativa. Y el fraude es algo que se debe probar, doctora, fehacientemente. Así es. De eso somos, creo que, testigos desde el 2021, cuando se alegó el fraude, no había ninguna prueba. Alegremente. Así es. Y ese discurso ha calado mucho. Entonces, es tan fácil decir que hubo fraude a diestra y siniestra, pero no se sabe que ese hecho hay que probarlo, y no solamente con el fraude, ¿no? Entonces, aquí en este proceso electoral, en esta segunda vuelta, no hay ninguna prueba que acredite lo que está diciendo Juntos por el Perú, y por eso es los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que ver cuál es el argumento también de estas resoluciones, ¿no? Que todavía no se publican, pero ya sabemos que son infundados estos pedidos. Lo que sí tenemos es un pronunciamiento del canciller Carlos Pareja. Vamos a ver qué ha respondido el canciller frente a esta denuncia constitucional que le ha interpuesto Juntos por el Perú. Dice: ante la presentación de una denuncia constitucional en mi contra, rechazo categóricamente cualquier imputación que pretenda atribuirme actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior.
Como canciller de la República y miembro del servicio diplomático, he actuado siempre con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad del Estado peruano. Durante el proceso electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió en estricta aplicación de la ley electoral funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes. La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio. Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren en esencia a los mismos hechos invocados en la denuncia constitucional presentada. Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas. Deseo reiterar mi reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda elección, bueno, etcétera. Pero él aquí niega y dice que efectivamente cumplió la Cancillería con lo que era su responsabilidad y que el resto era responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Así es, ¿no? Y también de OMPE, ¿no? Porque recordemos que OMPE tiene la parte operativa y que ya cuando es voto del exterior son los consulados los que tienen ahí la organización del proceso electoral, ¿no? Y también hay que recordar que hubieron personeros de ambas organizaciones políticas, algo que también reconocieron los abogados de Juntos por el Perú en la audiencia pública y señalaron que para ellos tampoco había habido ningún tipo de deficiencia, ¿no? Entonces ahí creo que viene el problema de su argumentación. Doctora, por último, permítame regresar, por favor, a lo inicial, al tema inicial. Entonces, en resumen, el señor López Aliaga, en tanto no juramente como senador, sí puede ir a postular como teniente alcalde de Lima. Sí, no hay ningún impedimento, ¿no? Ahora, obviamente que eso no quita que algún ciudadano pudiera ahí cuestionar su candidatura a través de una tacha y bueno, y verá el argumento, ¿no? Yo en lo personal no encuentro ningún Porque no hay sanción para quien no juramente habiendo sido elegido, ¿no es cierto? Así es, no hay ninguna sanción, ese es otro vacío, ¿no? Entonces, otro vacío. Tampoco se le puede obligar, ¿no? Claro. Tampoco se le puede obligar a recibir la credencial, a juramentar, no. La obligación es por parte del ente electoral que tiene que proclamar a las autoridades elegidas de acuerdo a la voluntad popular y de la Junta Preparatoria de juramentar cuando recibe la credencial. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctora doctora Alexandra Marayano, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos respondido y habernos aclarado estas dudas y estas consultas. Muy amable, doctora. Gracias a usted. No, por favor, gracias buenas noches. a usted. Gracias a usted por su tiempo. Buenas noches. Bueno, nos quedan unos minutitos antes de que sean las 8. Me quedó clarísimo. Me quedó clarísimo. Sí. Pero es un truco, pues, ¿no? Es sí, por supuesto. Ir al lado del otro, hacer publicidad juntos, además, sí. Para decir abiertamente, además, en realidad estás votando por mí, porque claro, de acá lo voy a sacar cuando entre. Se siente respaldado el señor López Aliaga por las asesorías que ha recibido, en fin, se siente respaldado legalmente. Acá, Rafgar dice, puede hacer lo que quiere, es el Humala de derecha. Claro, es lo mismo que critica del otro lado. ¿Quién ¿no? dice eso? Rafgar. Sí. Claro, sí. ¿no? Hace lo que le da la gana, en la municipalidad no cumple también con los contratos, ahora hace estas trampitas, lo eligen senador, no voy, pues no. ¿Qué pasa si su fórmula no gana la alcaldía? ¿Qué va a renunciar al consejo, no va a querer ser parte del consejo, creo. No creo. Él quiere ser presidente, no va a decir, no, porque los que quieren los peruanos en realidad es que yo sea presidente. No voy a juramentar tampoco como regidor y voy a la campaña del 31. Sí. Bueno. Pero bueno, tenemos unos minutitos para comentarles que estamos en alerta roja porque mañana el Congreso aparentemente va a aprobar en segunda votación la ley pro crimen que busca blindar a policías y militares, mandándolos al fuero civil, al fuero militar, y policial, calificando delitos como supuestos delitos de función, o sea, eximiéndolos de responsabilidad penal. Esto se ha agendado para mañana. Están apuraditos, están como locos, ¿no? Sí, porque claro, el pleno estaba agendado para el miércoles claro. Y lo han adelantado para mañana. Porque se les acaba el tiempo y tienen varias cositas que aprobar como esta. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa mañana en ese debate. Va a estar ahí nuestra reportera Katy Ayarza, como siempre, dándonos todos los pormenores del debate y de la votación. Así es. Vamos a estar atentos, como siempre. Seguramente lo van a aprobar. A ver, es lo más probable. En la primera votación. Ahora también. Es que tienen los votos, pues, ¿no? Tienen los votos, y en el próximo Congreso no los tienen. Entonces tienen que hacerlo ya. Están con todo el respaldo, o se sienten respaldados por el triunfo electoral. En fin.
tienen muchas cosas que aprobar, seguramente tienen muchas cuentas que pagar. ¿Y con qué otras sorpresas Así nos saldrán? Hay que ver todo lo que se aprueba en estos días, Daniel, que ya es lo último. Sí. Así que bueno, tienen que honrar promesas seguramente. ¿Qué habrán prometido y a quiénes? ¿No? Aquí se ve. En leyes como esta se ve. Bueno, siendo las 8 en punto de la noche, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. No se olviden dejar sus likes y yapearnos o plinearnos al número que está en pantalla, porque eso nos ayuda a ofrecerles el periodismo que les ofrecemos todos los días con mucho esfuerzo. No olviden también que pueden unirse a nuestro canal de YouTube o suscribirse a nuestra página web. Ahí está el número, 955-101-558 para el yape o el plin. Y también recordarles que estamos como siempre en Azabache Lab, gracias al gran Mariano Azabache. Sí, y mañana grado 5 a las 11 de la mañana. Chao amigos, un gustazo. Chao, nos vemos. Gracias, Daniel.